Muy bien, hermanos. Pues aunque parezca una perogrullada, el capítulo 9 viene desde el capítulo 8. Y el sentido que tiene es un contexto determinado dentro de unas situaciones particulares que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Si recordáis, el domingo pasado, no en la predicación, sino en una intervención que tuve al final, hablábamos de la necesidad, como el amor edifica, no hay edificación en amor sin tomar la cruz. El principio de la cruz es fundamental en la vida cristiana para que se produzca edificación de los hermanos y edificación de la iglesia. La comodidad y el egoísmo es totalmente contrario a la edificación de la iglesia. Y había unas cuestiones de lo sacrificado a los ídolos, donde el apóstol Pablo hablaba de que quien traía aquellas cadenas, pues aunque estrictamente no estaba prohibido comer algo sacrificado a ídolos, si tú no lo sabes, pero si hay hermanos con conciencia débil por causa de eso, que por amor a ellos te abstuvieras, por lo menos con ellos, para no estimularlos a participar de eso. Eso era una situación concreta, pero el principio que subyacía detrás de eso era, por amor a mi hermano, yo tomo la cruz y sacrifico un derecho mío. Algo que es lícito, pero que no es conveniente por amor a estos hermanos que son más débiles. Y quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de debilidad, parece que una persona con una conciencia sensible es débil y una persona con una conciencia encallecida, que le da igual todo, es una conciencia fuerte o una fe fuerte. Eso no es bíblico, hermano. En el capítulo 10 de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el capítulo 14 de Romanos, el apóstol Pablo está tocando una situación muy parecida al del capítulo 8. De tal manera que habla de el hermano que es débil en la fe. No había Biblias en las cabeceras de las camas en esta época, hermano. Una persona con una fe fuerte es una persona que estaba acostumbrada a escuchar la palabra, la oía, porque no tenían rollos y pergaminos en sus casas. Conforme iban escuchando la palabra, iban teniendo conocimiento, su corazón y su conciencia se amoldaba a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasaba cuando alguien conocía al Señor, se convertía, aceptaba el señorío de Jesucristo, aceptaba la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo? Que esa persona ahora necesitaba un tiempo para ir escuchando la palabra, para irla aprendiendo y para ir conformando su conciencia, su corazón a eso. Pero cuando los hermanos eran más nuevos y todavía no conocían bien la palabra, había veces que ¿esto está bien o no está bien? Se lo preguntaban porque querían agradar al Señor. Y eso es una fe débil, porque todavía no se ha fortalecido en el conocimiento de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que fortalece la fe y nos da conocimiento de cuál es verdaderamente la voluntad de Dios en los distintos órdenes de la vida. Por eso, hermanos, una persona débil y con cadenas que todavía no conoce bien las Escrituras, se ha aceptado el señorío de Jesús y se ha reconciliado con Dios. Hay veces que nosotros, con conocimiento de la palabra, cosas que a lo mejor son lícitas, pero cuando daña al que aún no la conoce suficientemente bien, ahí es donde está el principio de la cruz. Sí, yo tengo derecho, tú tienes derecho, somos libres en Cristo para muchas cosas. Pero si eso hace tropezar al hermano o lo vincula con sus cadenas, ¿qué será mejor? ¿La edificación o vindicar mi derecho? Una iglesia no es un sitio donde vindicar derechos. Es un sitio donde aprender a tomar la cruz para que otros se edifiquen, empezando por nuestros primeros discípulos, que son nuestros hijos, nuestros cónyuges, en la familia, en casa, y, cómo no, los hermanos donde nos congregamos y que están más cerca de nosotros. Y en un contexto de lo que es edificación, llegamos al capítulo 9. En el capítulo 9, en vez de leer todos los pasajes, todos los versículos y comentarlo, voy a parafrasear un poco y así es más dinámico. Aquí hay niños y es un poquito menos pesado para ellos.
En Corinto había algunos que estaban poniendo en duda el apostolado de Pablo. Estaban tratando de quitar a Pablo como apóstol. Y Pablo dice, versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros verdaderamente lo soy. No se sabe quién ponía en duda su apostolado, pero había predicadores y apóstoles itinerantes. Y puede ser que algunas de las personas que visitaban pusieran en duda que Pablo fuera apóstol. Pero Pablo les dice, para vosotros sí lo soy. No se puede poner en duda esto. ¿Por qué? Y dice el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y yo quiero subrayar esto de esta es mi defensa. Porque muchas veces pensamos que ser creyente es aguantar todo y no decir nunca hasta aquí. Y eso tampoco es así. A veces, con mansedumbre, pero con contundencia, hay que presentar defensa de las cosas. Y aquí Pablo iba a defender un ministerio que el Señor Jesús le había dado, que había producido fruto y que era evidente, y Pablo va a defender eso. Ahora, ¿Pablo cómo defiende su apostolado? Haciendo cosas que no son normales en cualquier persona. Pablo dice, ¿no tenemos derecho de comer y beber? Se está refiriendo a vivir del Evangelio. ¿No tenemos derecho a estar casados? Cosas que son lícitas, que Pablo tenía derecho, Pablo se podía casar. Pablo podía vivir solamente del Evangelio. Y pone un ejemplo en el versículo 7. Bueno, esto no solamente él, sino Bernabé también. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Me encantan estos detalles de Pablo porque demuestran que conocía la Escritura perfectísimamente bien. Y digo la Escritura que en esos momentos tenían, que era el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, si mal no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria, creo que el capítulo 20 dice, el Señor le dice a Israel que peleen batallas, dice, pero Jehová peleará por vosotros, Jehová de los ejércitos, soldados. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Si mal no recuerdo, perdonad, hermano, que esto lo estoy diciendo un poco de memoria, creo que es Isaías 5. Mi amado tenía una viña. ¿Quién es el amado y cuál es la viña? Y Pablo utiliza este mismo ejemplo, esta misma alegoría. ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ezequiel 34. Jehová es el que pastorea el rebaño. ¿Y quién es el rebaño de las ovejas? Su pueblo. Pablo está utilizando figuras, alegorías, que son totalmente bíblicas. Y que Jesús también utilizó. Y que Jesús también usó. Y ahora, en el versículo 9, Pablo en su defensa está utilizando la ley de Moisés, pero yo quiero hacer un pequeño alto aquí. Dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo dice que eso se decía también por ellos. Que eso se decía prefigurando lo que había de venir. ¿En qué sentido? De que quien trabaja para el reino de Dios también debe de recibir para ese trabajo que está haciendo. Y es interesante porque eso quiere decir que la ley de Moisés tiene figuras y principios que son perfectamente válidos hoy día. Y no solamente eso, sino que es sabiduría. Vale que ni tú ni yo seguramente tenemos un buey y tenemos un campo con bueyes. No sé, a lo mejor algunos sí, yo no lo sé, pero sospecho que no. Si tú tuvieras un campo y araras con bueyes, ¿sería inteligente y sería sabio ponerle un bozal al buey que está trabajando para ti, para que no coma? O sea, esto es sabiduría práctica. Lo que pasa es que también tiene principios que se pueden extrapolar al reino de Dios hoy día como lo vivimos nosotros. Y Pablo lo utiliza en ese sentido. Si nosotros, versículo 11, sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos lo material de vosotros? Está quedando claro que lo espiritual es superior a las cosas materiales. Necesitamos las cosas materiales en este mundo.
Pero si tú tienes todo lo material en este mundo y no has nacido de nuevo y no tienes la vida de Dios en ti, aunque te ganes el mundo entero, no sirve para nada. Dice el versículo 12 que si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, había personas, había siervos que estaban recibiendo de los corintios lo material. Sin embargo, Pablo no usa de ese derecho. Le era lícito, pero él no lo vio conveniente. Dice, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Esto es interesante, hermanos. Pablo consideraba que aunque era un derecho que ellos pudieran recibir materialmente de la iglesia en Corinto, donde él y Bernabé eran apóstoles, sin embargo, consideraba que no era productivo utilizar ese derecho. Y hay veces, hermanos, que es así. De hecho, puede ser que hoy día hay siervos del Señor que viven a pleno tiempo. Pero también es verdad que en el contexto que tenemos, por lo menos en Occidente, tenemos la mentalidad de que el que paga manda. Y como el que paga manda, hay siervos del Señor que reciben presiones enormes porque tienen sueldos a causa de su servicio. Si son siervos del Señor llamados por el Señor, ¿tienen derecho? Sí. Pero hay veces que para no ser presionado o no vender tu conciencia, conviene extraerse de eso. Puede ser a veces más productivo para ser fiel a la palabra y a las Escrituras, depender uno de su trabajo y luego hacer un esfuerzo en servir al Señor. El apóstol Pablo lo hizo así. Consideraba que era mejor para anunciar el Evangelio en ese contexto. Dice el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Esto de dónde lo saca Pablo? Es que el Señor se le volvió a aparecer y le dijo, Pablo, que el que anuncia el Evangelio, que viva de él. No lo sé, pero personalmente no lo creo. Aunque Pablo tuvo revelaciones especiales, no estoy seguro que esto lo recibiera de esa forma, sino que ya las cosas que Jesús dijo pudieran circular. De hecho, en Mateo 10, versículo 10, el Señor Jesús, cuando mandó a predicar el reino a discípulos que envió, dijo que no llevaran alforja para el camino, que no llevaran 2 túnicas, que no llevaran zapatos, calzado, que no llevaran bordón, dice, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, era algo que Jesús efectivamente había dicho en los tiempos de su carne. Ahora, Pablo cuando dice esto, dice, yo no os estoy escribiendo esto para que se haga así conmigo y me deis sustento. No lo digo para eso. Dice, prefiero morir antes de que se desvanezca esta mi gloria. Él quiere no usar de ese derecho. Y dice, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él, buena parte de su ministerio, aunque también regó, pero en general lo que hizo fue plantar. Y en ese plantar, para él era una imposición, una necesidad, el plantar, el llevar la palabra de Dios donde el Señor le guiara. Y dice, y ahí si no lo hago, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y ahora viene algo que quiero subrayar. Dice, ¿cuál es mi galardón? Versículo 18. Que predicando el Evangelio lo presente gratuitamente. O sea, para él era un premio el poder presentar el Evangelio de forma gratuita, a cambio de nada. Él consideraba que aunque tuviera derecho por orden del Señor y por principio de la Escritura, aunque podía participar de lo material, pero para él era como un galardón, como un premio, el hacerlo a cambio de nada. Esa era su gloria, porque tenía la necesidad de predicar el Evangelio. De tal manera que ya no solamente es que no usa ese derecho, sino que encima toma la cruz en otras cosas. Porque para ganar a más personas, dice el 20, me he hecho a los judíos como judío. Y dice, para ganar a los judíos que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, pero como si lo estuviera. Los judíos, como muchos sabéis, aunque hay mucha gente que desconoce, piensa que los judíos
se quedan solamente en el Antiguo Testamento, y eso no es así. El judaísmo tiene sus propios sabios, sus propios maestros, que han dado mandamientos y que han desarrollado enseñanzas que llegan a poner por encima de la propia palabra de Dios, aunque sea el Antiguo Testamento. Y si alguien tiene duda de esto, se lo demuestro. Se lo puedo demostrar con el propio Talmud y con documentos de ellos. Habían añadido a la Escritura, y Jesús peleó muchísimo con eso, porque tenían sus propias tradiciones y las ponían por encima e invalidaban la palabra de Dios. Aún así, Pablo se sujetó a algunas de estas cosas por tal de ganarle. Ayer hablaba con alguna persona que cuando estuvimos hace aproximadamente un año en Israel, el Muro de las Lamentaciones, pues allí hay puesto un montón de equipá. La equipá es este gorrito pequeño que se pone en la cabeza a los judíos. Y para acercarte al muro, pues no lo poníamos y se lo ponen todos los turistas para no ofenderle. ¿Hay que hacerlo? No. Soy libre de no ponérmelo. Pero para no ofenderle, pues uno era condescendiente con esa cultura suya, que proviene de alguno de sus rabinos. Pablo, para ganar judíos, sin estar sujeto a sus tradiciones ni a sus propias leyes, pero sí se sujetó a algunas cuando era necesario. A los que vivían sin ley, gentiles, Pablo vivía como si fuera libre de ley. Pero especifica, pero yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Lo cual es muy interesante. Hermanos, cada vez más se está predicando hoy día, y esto a mí me preocupa bastante, que cuando Jesús hablaba en los evangelios y las palabras que tenemos de Jesús, como Él no había muerto y resucitado todavía, que todo eso es Antiguo Testamento y que no tiene que ver con nosotros. Para mí eso es una doctrina peligrosísima, muy peligrosa, y lo están predicando pastores y gente muy conocida a nivel mundial y con muchos seguidores de YouTube. Si hacemos eso, estamos quitando a Cristo como la cabeza angular. Porque el propio Pablo dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? ¿Acaso he muerto yo por ustedes? Le dijo a los corintios. Ni siquiera podemos poner a un apóstol como cabeza o como piedra angular. Es Cristo. Y la base, el fundamento y el cimiento sobre el cual edificaron los apóstoles fue Cristo. Y no otro, ¿eh? No otro. Nunca podemos quitar al Señor Jesucristo del lugar que le ha dado el Padre. Él es el gran maestro. Cualquier doctrina de la Escritura, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, la que sea, siempre hay que filtrarla por lo que Jesús dijo. Y así tendremos toda la Biblia enfocada según Jesús. Y para ir terminando, hermanos, quiero terminar, no sé cuánto tiempo llevo. Me quedan 2 minutos. Esto es un milagro, hermanos, ¿eh? El Espíritu Santo está haciendo un poquito de obra en mí, en esto. El apóstol Pablo dice en el versículo 24, pone ejemplos deportivos. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos corren, pero el premio solo lleva uno? Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí está hablando de obtener un premio. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Algunos de vosotros sabéis que uno de los deportes que yo practico es una especie de lucha sin golpes, pero cansadísima, muy cansada. Y uno sabe que para rendir tienes que hacer mucho estiramiento, tienes que llevar la dieta muy controlada y tienes que abstenerte de algunas cosas. Si no, no eres capaz de hacer nada. Te estrangulan rápido. El que lucha o el que participa de determinados deportes tiene que abstenerse de muchas cosas. Si no, eres un batato en eso. Y Pablo aquí pone correr para obtener un premio, abstenerse como si uno fuera un luchador. Y luego dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y aquí viene algo que quiero destacar. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, esto es algo, me lo habéis escuchado decir alguna vez. Creo que se predica muy poco si es que se predica. No todos los creyentes son o somos iguales. En naturaleza sí, pero en el reino no todos los creyentes van a ser iguales.
hay galardón distinto para cada uno. Jesús lo dijo en parábolas. A unos le iba a poner sobre 10 ciudades, otros sobre 5, otros sobre 2, otros sobre ninguna. También habló de las minas. Jesús habla de recompensa. Pablo habla de recompensa. Apocalipsis habla de recompensa, que ya sabéis alguno que es el único libro de la Biblia que escribió Jesús, dictado por su ángel directamente a Juan. Y habla de recompensas. El reino milenial es un tiempo de recompensas para los creyentes. En la Nueva Jerusalén todos tendremos la misma condición, pero en el reino milenial no. Y de esto se habla muy poco. Tenemos tal bombardeo cultural, democrático, que el que se lo crea es muy iluso, pero de igualdad, sí, igualdad pero por debajo, no por arriba. Todos iguales, pero sin pasar de un nivel de una zapatilla. Esa es la igualdad que hoy día se lleva a la práctica, aunque no se diga así. Y pensamos que delante del Señor todos iguales. En un sentido sí. Es que Jesús y Dios no hace acepción de personas, es verdad, pero en cuanto a juicio. Es decir, el juicio de Dios para cada uno es justo. Ahí da igual tu dinero, ahí da igual tu sabiduría, ahí da igual todo. Por eso no hace acepción de personas el Señor. Pero en el tribunal de Cristo, no todos vamos a salir igual de bien parados. Yo estoy seguro que en el reino hay muchas personas que van muy por delante de mí. Tengo que ser honesto. Y esto no se predica. Sin embargo, Pablo, a la iglesia en Corinto, que tenía que darle leche espiritual, porque no eran maduros, ya voy a tener que cortar, no eran maduros y no podía darles vianda, solamente le daba leche espiritual. Y toda la carta es poner en orden cosas y cosas básicas. Pero les dice que tienen que correr de tal manera que obtengan el premio. Y yo sé que algunos dicen, en apariencia de muchísima humildad, yo no quiero premio del Señor, lo que Él me dé y tal. Muy bien, hermano, está muy bien, porque hacemos las cosas por amor al Señor. Pero, te guste o no, vas a tener premio o no, y yo tendré premio o no. En el reino no todos serán iguales. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos que eran niños en Cristo, que hay un premio. Y que no sea que él, tratando de animar a otros a que lo tenga, él mismo sea eliminado de ese premio. Y eso no tiene que ver con la salvación. La salvación es un regalo. Pero en el reino hay recompensa y premio en la administración del Estado del reino de Dios. El reino de Dios, piénsalo como un país, porque el Señor Jesús va a funcionar así. Isaías 65, Isaías 66. Ahí tienes cómo va a funcionar. Hay una administración del Estado. Y en esa administración del Estado no todos serán iguales. Por eso, ¿a qué animamos? Animamos a que todos corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es la corona de la vida? Como Pablo dice, por lo demás me está reservado la corona de la vida. Hay un momento en que dice, prosigo a la meta, pero cuando su ministerio ya estaba terminando, él era consciente que lo había alcanzado. Me está reservado la corona de la vida. ¿Y para qué es una corona, hermano? Algunos dicen, bueno, es la corona de laurel. Está bien. Y es bíblico, porque eso trae gloria. Y aunque resulte extraño, me estoy alargando, voy a cortar. Pero hay pasajes en las Escrituras donde Dios va a hacer que las naciones traigan gloria a la esposa del Cordero. Las naciones van a dar gloria al reino de sacerdotes, al pueblo santo de Dios, a la iglesia. Porque el Señor va a querer que las naciones digan qué guapa es la esposa, qué hermosa es la esposa, porque entonces será limpia, sin mancha y sin arruga. Así que si es corona de laurel, bien, porque el Señor va a permitir que se honre a la iglesia en el reino. Pero también una corona es para reinar. Y en Cristo somos reyes y sacerdotes. Por tanto, todo lo que sirvamos al Señor y todo lo que le expresemos, hermano, es para, en el reino, tener un mejor lugar. Y no estoy diciendo un mejor lugar solamente en un sentido de superioridad, sino una mejor colaboración con el Señor Jesucristo en la administración del reino de Dios en esta tierra y en este mundo. ¿Y no es un premio hermoso, hermano? Co-gobernar con Cristo
en que el mundo entero esté sujeto a la voluntad de Dios, eso es una maravilla, hermano. Esa es la invitación que tenemos. La salvación no es que no dar con tu espalda al brasero eterno. No es simplemente no ir al infierno. Es una invitación a formar parte de un reino de sacerdotes que colaborará con el que tiene toda autoridad en el reino de Dios en el mundo entero. Esa es la invitación que tienes tú y que tengo yo. Vamos a correr adelante a por eso, hermano. Vamos a abstenernos de todo lo que sobra, de todo el peso y del pecado que nos asedia para obtener ese llamamiento. Ahora que somos salvos, vamos a buscar el reino antes que ninguna otra cosa. Bendito sea su nombre, hermano.